Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Cálculo Integral, donde en esta ocasión tocaremos el tema de aproximaciones de variables y cálculo de errores. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. En los videos pasados tocamos el tema de diferenciales, aunque muchos pudieron confundirlo con el tema de derivadas, y que aunque van de la mano, no son lo mismo. Anteriormente habíamos visto que para obtener una diferencial era necesario el proceso de derivación, y eso es verdad. Pero para que esto quede un poco más claro, vamos a mostrar de manera gráfica qué es una diferencial. Para iniciar, vamos a traer a nuestro plano cartesiano, donde en el eje horizontal tendremos a la variable x y en el eje vertical a la variable y. Recuerden que la variable x también es conocida como variable independiente, ya que los valores que tomemos los podemos elegir nosotros a la hora de graficar, pero la variable y dependerá de la función que nos den. Por ejemplo, si tenemos una gráfica como esta, es porque su comportamiento lo define una función, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos aquí? Suponiendo que nos dan a nosotros una función y nos dicen que elijamos un punto de inicio. Digamos que en este caso elegimos aquí el valor de x cuando x vale 5. Esta variable es la variable independiente, ya que o bien me pueden dar ese punto o yo lo puedo elegir, pero ese punto no depende de otra cosa, por eso se llama independiente. Pero si nosotros colocamos este valor dentro de la función, nos va a dar un resultado. Fíjense, aquí tomé al 5 y lo coloqué dentro de las x de mi función. Si sustituyo y resuelvo, obtengo un valor de 5. Pero, ¿qué representa ese 5? Pues como pueden ver, representa la altura con respecto al eje Y. Eso quiere decir que si recorremos nuestra gráfica hasta llegar a este punto en X, también le va a corresponder cierto valor en Y. Ese valor depende de la función matemática, ¿de acuerdo? Así, cuando x vale 5, al introducirlo en la función, obtenemos que y también vale 5. Ahora, este es el punto inicial de una función, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nos piden que del punto inicial nos desplacemos una cierta cantidad de números, una cierta cantidad de datos? Ese desplazamiento que sufre, digamos, nuestra variable inicial x hasta algún determinado punto, lo vamos a llamar incremento en x y se representa como delta x. Por lo tanto, si nos movemos de aquí hasta un punto con un incremento, se representa de esta manera, como x más delta x, ya que es el valor inicial más el incremento. Entonces digamos, por ejemplo, que de estar en 5 nos movimos hasta 7. Entonces ya hemos sufrido un incremento. Y supongamos que ahora nos piden que encontremos el valor aproximado con el incremento a partir del valor inicial. Pero este valor aproximado es el valor aproximado con respecto a y, ¿de acuerdo? Porque, si ustedes se acuerdan, cuando tenemos un valor en x, también nos corresponde un valor en y. Por lo tanto, si también nos movemos en x, el eje y también se va a mover. Pero ojo, nos están pidiendo un valor aproximado de dicho movimiento que sufre y. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tomamos este 7 y lo sustituimos de nuevo en la ecuación original tal y como hicimos con el 5? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Si sustituimos, obtenemos también otra magnitud, en este caso 61,
Pero la pregunta es, ¿esto representa un valor aproximado? Y la respuesta es que no. Si nosotros tomamos a este número y lo sustituimos en la ecuación original, lo que nos da no es un valor aproximado, es el valor real. ¿Por qué? Porque al momento de sustituirlo en la ecuación, lo que provocamos es que este punto se mueva hasta donde está nuestro incremento con respecto a x y por ende le va a corresponder también un valor en y. Pero ojo, vean, se mueve sobre la misma gráfica de la función. Por lo tanto, esta magnitud que hemos obtenido aquí representa el valor final real en el eje y cuando x sufre un incremento. Decimos que es el valor real porque es producto de sustituir el nuevo valor de x en la función. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia entre el valor inicial y el final. A esa diferencia la vamos a llamar delta y. De hecho, aquí el valor final real lo tenemos en forma de expresión. Sabemos que el valor final real va a ser y más delta y. Aquí tenemos al valor inicial y si le sumamos el incremento llamado delta y, obtenemos el valor final real. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar el valor aproximado? Bueno, para ello lo que vamos a hacer es que a partir del punto inicial vamos a trazar una recta tangente. ¿Les suena parecido esta palabrita o esta frase de recta tangente? Claro, es del tema de diferenciales, que ya habíamos hablado que la derivada representa la magnitud de la pendiente de una recta. Eso lo vimos en el primer video. Ahora, si nosotros a partir del punto inicial trazamos una recta tangente y nos desplazamos sobre ella hasta nuestro valor final, vamos a obtener ahora sí un valor aproximado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la cuestión es que la distancia que hay desde el valor inicial hasta nuestro valor aproximado, o sea, esa distancia que las separa del valor inicial al valor aproximado, lo vamos a llamar diferencial de y. Vean la diferencia entre los términos. A este de aquí lo llamamos incremento en y. Y a este de aquí lo llamamos diferencial de y, que son dos cosas muy diferentes. Si nosotros al valor inicial le sumamos el diferencial de y, obtenemos ahora sí nuestro valor aproximado luego del incremento de la variable x. ¿Sale? Esto es lo que buscamos, el valor aproximado. ¿Y cómo dijimos que se obtiene? Pues muy fácil. Al valor inicial le sumamos la diferencial de y. Entonces aquí lo importante es saber cuánto vale la diferencial de y. Porque el valor inicial de y, ya lo sabemos, aquí lo tenemos, es 5. Pero ¿cuánto vale la diferencial de y? ¿Cómo le hacemos para encontrarla? Ah, pues acuérdense que si a la ecuación original la derivamos y luego la sustituimos con el valor inicial, que en este caso era 5, recuerden que x valía 5 originalmente, y lo colocamos en la ecuación derivada, resolvemos, obtenemos este numerito, 10. Y ese 10, ¿qué representa? Representa la magnitud de la pendiente, ¿se acuerdan? Pero este valor lo podemos expresar así, dy entre dx. ¿Y cómo hacíamos para volver esto una diferencial? ¿Se acuerdan? Pues simplemente al dx que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Ahora sabemos que la diferencial de y es igual a 10 por dx. ¿Pero cuánto vale dx? Pues dx es lo mismo que delta x, es decir, es la magnitud del incremento o del cambio que sufrió x. En este caso, si pasamos de 5 a 7, ¿de cuánto fue el incremento? Pues fue de 2. Entonces, para buscar la diferencial de y, simplemente multiplicamos 10 por dx. ¿Y cuánto dijimos que vale dx? Pues en este caso vale 2.
hacemos la multiplicación y 10 por 2 nos da 20. Ese 20 es lo que vale la diferencial de y. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el valor aproximado a partir del incremento? Pues muy facilito, con esto. Sabemos que el valor aproximado es igual al valor inicial, que en este caso es y, más la diferencial de y. ¿Cuánto valía inicialmente y? Pues y valía 5. ¿Y cuánto vale su diferencial? Pues vale 20. Entonces el valor aproximado es 5 más 20, es decir, 25. Pero como ustedes pueden ver, el valor aproximado está muy lejos del valor real, que es 61. Para que el valor aproximado sea más cercano, pues por ende, esta magnitud, es decir, el dx, tiene que hacerse más pequeñito. Mientras más pequeño sea, más aproximado va a ser nuestro valor a la magnitud real. En este caso 2, pues es una cantidad bastante grandecita, porque normalmente debe ser en decimales. Entonces, pues 2 al ser una cantidad de enteros, pues sí es una magnitud algo grande. Por eso se aleja tanto, ¿de acuerdo? Lo que es el valor aproximado del valor real. Ahora, falta algo más por explicar. ¿Se dan cuenta que del valor aproximado al valor real hay una diferencia? Pues aquí también se puede ver. Esta parte es dicha diferencia. Y la diferencia entre el valor final real y el valor aproximado se conoce como error. Básicamente es lo que yo quería que ustedes vieran, que la diferencial en un inicio podría parecer lo mismo que la derivada, pero no lo es. Recuerden que la derivada, de manera gráfica, es el valor de la magnitud de la pendiente de esta recta que está aquí en color verde. Pero la diferencial es esta diferencia, valga la redundancia, entre el valor inicial de nuestro eje y su valor aproximado. Vean que son dos cosas diferentes, la derivada y la diferencial. Con esto en claro, vamos a resolver un pequeño ejercicio de aproximaciones y cálculo de errores. Vamos con el ejercicio. Me dice lo siguiente. Calcula el incremento aproximado del área de un cuadrado cuyo lado mide 5 metros. Si éste recibe un aumento de 0.002 metros. Algo muy importante a la hora de resolver estos ejercicios es que las magnitudes estén en las mismas unidades. ¿Qué quiere decir? Que si voy a trabajar con metros, todo tiene que estar en metros. Si voy a trabajar en milímetros, todo tiene que estar en milímetros y así sucesivamente. Es como en la asignatura de física, donde todas las magnitudes tienen que estar en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Bien, para resolver estos ejercicios, yo he planteado 5 pasos en un proceso que es bastante sencillo. Entonces, normalmente no se deben acostumbrar a este tipo de procesos porque pues no todos los procesos son mecanizados, a veces dependerá de cada caso. Sin embargo, para esta situación considero pertinente que es viable la aplicación del proceso que les voy a enseñar, ¿sale? Bueno, son 5 pasos. El primer paso consiste en encontrar la ecuación, el valor inicial de la variable independiente y hallar el incremento, es decir, buscar 3 valores, o más bien 2 valores y una ecuación. Entonces, como dice el primer paso, lo primero es hallar la ecuación. Entonces, ¿qué ecuación define a mi ejercicio? Me dice calcular el incremento aproximado del área de un cuadrado. Ah, miren, el área de un cuadrado. ¿Y cómo encontramos el área de un cuadrado? Pues el área es lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Ya encontramos la ecuación así de fácil. Estamos tratando con el área de un cuadrado, por lo tanto su fórmula nos va a servir. Lo siguiente es encontrar el valor inicial de la variable independiente. Sabemos que el cuadrado mide en sus lados 5 metros y luego recibe un aumento de 0.002 metros. Por lo tanto, es fácil encontrar el valor original de la variable independiente, que en este caso sería de 5 metros por lado. Y
Luego nos falta encontrar el incremento. Pues el incremento ya nos lo dice, que aquí es de 0.002. Fíjense, el área es lado al cuadrado, que es la fórmula. La longitud inicial es de 5 metros y la diferencia o la diferencial del lado, o sea, del aumento, es de 0.002 metros. Ahora bien, estos datos los tenemos en el contexto del área de un cuadrado, que son sus lados. Pero para que sea un poco más fácil, vamos a convertirlos a las formas de X y de Y, porque aquí lo tenemos con A y L, pero vamos a volverlo en X y Y. Si nosotros tenemos aquí estas expresiones, las podemos convertir a su forma de X y de Y. Fíjense, tenemos que el área es igual a L cuadrada. También podríamos decir entonces que Y es igual a X cuadrada. ¿Por qué lo hago así? Fíjense, L es un valor independiente, no importa qué valor yo le ponga, pero el valor de A, del área, depende de los valores que tenga L. Por lo tanto, A es la variable dependiente y L la independiente. Si hacemos la analogía, Y sería la variable dependiente y X la independiente. Entonces todas las A se vuelven Y y las L se vuelven X. Hacemos lo mismo aquí. En vez de ser L igual a 5, sería X igual a 5. En vez de ser DL, sería DX igual a 0.002. Con esto terminamos el primer paso. Vamos al segundo. Derivar la ecuación y hallar la diferencial de Y. Entonces vamos con esto. Lo primero es derivar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Esta que tenemos aquí. Y igual a X cuadrada. Vamos a derivarla. La derivada de X cuadrada es 2X. Ya la derivamos. Vamos a convertirla en diferencial moviendo el dx de aquí al otro lado multiplicando. Ya tenemos que la diferencial de Y es igual a 2X por dx. Pero ojo, esto solo es la fórmula. Necesitamos la magnitud. Para ello vamos a sustituir estas variables, tanto la x como el dx. ¿Cuánto vale x? X vale 5. ¿Cuánto vale dx? Dx vale 0.002. Entonces hacemos la sustitución, resolvemos y obtenemos una magnitud de 0.02 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Vean que aquí estoy multiplicando x por dx. La x está en metros, el dx también está en metros, y si yo multiplico metro por metro, obtengo metro cuadrado. Entonces ya obtuvimos la diferencial. Recuerden que simplemente es derivar, sustituir los datos, en este caso x y dx, y luego resolver. Y ya. Con eso terminamos el segundo paso. Ya encontramos la diferencial de Y. Vamos al tercer paso. Calcular el valor aproximado usando esta fórmula. F de x más de Y. Entonces, f de x en realidad es simplemente la fórmula original, x cuadrada. Y de Y, ¿cuánto dijimos que valía? 0.02. Entonces, apliquemos la fórmula. F de x más de Y. Ponemos aquí f de x más de Y. Ahora, este f de x lo vamos a sustituir precisamente con el valor original de x, que dijimos era de 5. Entonces, si hacemos eso, obtendríamos 5 al cuadrado más 0.02, y 5 al cuadrado es 25. Al hacer la suma obtenemos 25.02 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque estábamos hablando de área de un cuadrado. Entonces, esto de aquí es el valor aproximado del incremento del área de un cuadrado. Bueno, con esto ya encontramos el valor aproximado. Nos falta encontrar el error. ¿Sí? El error, acuérdense, es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Entonces, nos falta precisamente encontrar el valor real para poder después hacer una resta.
Entonces el cuarto paso va a ser calcular el valor real. ¿Y cómo se hace? En realidad es bien sencillito. ¿Se acuerdan de los tres datos que teníamos aquí del lado derecho? Que son estos de aquí. Pues para calcular el valor real es bien fácil. Simplemente tomamos a estas dos magnitudes, al valor inicial de x y su incremento, los sumamos y los sustituimos en la ecuación original. Entonces, tomamos el 5.002, lo ponemos aquí en la x, lo elevamos al cuadrado y obtenemos 25.020004 metros cuadrados. Esto es el valor real. Con esto terminamos el paso 4. Y en el paso 5 vamos a calcular el error. Para ello vamos a aplicar esta fórmula. El error va a ser igual al valor absoluto de la resta del valor real menos el valor aproximado. En este caso dijimos que el valor real es 25.020004 y el valor aproximado 25.02. Aplicamos la fórmula del error, restamos y obtenemos una cantidad de 0.000004 metros cuadrados. Y como es valor absoluto, pues lo expresamos de manera positiva. ¿Por qué ponemos valor absoluto? Porque el error siempre tiene que ir con signo positivo. Entonces, por eso se coloca estos signos aquí, o más bien estos símbolos que representan valor absoluto. Entonces, con esto ya calculamos tanto el valor aproximado como el error que se presenta con respecto al valor real dentro de una, digamos, función que representaba el área de un cuadrado cuando sufre un incremento. Y bueno, hasta aquí terminamos con este primer ejercicio de cálculo de aproximaciones de variables y cálculo de errores. Realmente no es un proceso muy difícil, pero sí que pues si en algún momento cometes algún error en alguno de los pasos, pues va a llevarte a un resultado erróneo. Pero no se preocupen, vamos a resolver más ejercicios en los videos posteriores para que sus dudas queden disipadas. Por el momento ha sido todo. Yo me despido. Recuerda que si el video te ha gustado o te ha servido, por favor dale pulgar arriba, eso me ayuda a crecer como canal. También déjame un comentario ahí, te lo voy a agradecer. Y también si tienes dudas, pues las puedes colocar ahí y yo con gusto te las voy a responder. Entonces, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima en un nuevo video.